Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el maestro Arturo Espinosa, un especialista, le platicaba en asuntos electorales y también, por supuesto, asuntos constitucionales. Maestro, ¿qué importancia tiene un proceso electoral tan grande como el que vamos a tener, tan numeroso, una cantidad bárbara de puestos de elección popular que están a disputa? ¿Es saludable esto? Yo recuerdo que hace algunos años nos decían las autoridades de hace años que era muy importante centralizar todos los procesos en dos momentos, la elección presidencial y la elección intermedia, pero estamos viendo que va a ser bastante complejo. ¿Es positivo esto? A ver, me parece que sí es una elección sumamente grande, es una elección sumamente compleja en cuanto a son demasiados cargos los que se juegan. Lo que estamos viendo es que ni siquiera los partidos tienen la estructura para competir en una elección tan grande. Hay fuegos por todos lados de los partidos políticos, hay muchas cosas que se les dan. La verdad es que también nuestra legislación es una locura en cuanto a son demasiadas reglas, son demasiados requisitos y las autoridades electorales en este sentido, pues también tienen o sea, funcionan yo creo que en el límite de sus capacidades, si no es que en algunos casos está rebasado. También esto lo hace muy caro. Hemos visto en algunos estados que hay problemas presupuestales, como en Nayarit. Entonces, creo que lo que en un principio se veía como posible, la concurrencia de elecciones todas al mismo tiempo, ahorita no, probablemente no sea tan positivo. Es una elección demasiado grande. Y además, a mí me parece que se pierde un poco el foco de elecciones muy relevantes para la ciudadanía, como son las municipales, porque son elecciones de las autoridades que son más cercanas a nosotros. Y las elecciones grandes a la gubernatura o la de la Cámara federal, yo creo que se llevan toda la atención y acaba ocurriendo estas olas de votación que muchas veces no derivan de un voto tan reflexionado en cuanto a lo que le conviene mejor a la ciudadanía, sino derivan de los grandes perfiles. Ahora, en este sentido, me parece que lo que estamos viendo un poco, y yo lo digo para bien, es una elección que va a ser mucho más competida de lo que esperábamos. ¿En qué sentido? Se renuevan 15 gubernaturas, de las cuales 14 son de la oposición, una sola es actualmente de Morena, y en estas 15 gubernaturas que se renuevan, se esperaba que Morena tuviera un resultado abrumador. Prácticamente había quien le daba 14 Sí. de las 15, ¿no? Y lo que estamos viendo en las encuestas es que probablemente la oposición vaya a poder ganar en 5, 6 gubernaturas, digamos, va adelante en Baja California Sur, va adelante en Chihuahua, va adelante en Nuevo León, va adelante en San Luis, sin duda en Querétaro, que es la que se da por ganada, está peleando en Campeche, está peleando en Nayarit, está peleando en Colima, digamos, es una elección mucho más competida. Y en el Congreso, me parece que también aquí viene un poco la actitud del presidente, aunque Morena va arriba, que eso ya lo sabemos, hasta ahorita lo que ha marcado las encuestas no es un triunfo tan abrumador como el que se esperaría. Yo creo que el presidente buscaba tener más de 50% de la intención del voto para su partido y ahorita lo que estamos viendo es que está sobre el 40% de la intención del voto y ya habrá que ver, seguramente se irá moviendo más. Aún así, creo que él será intenso y las campañas, pues todavía les falta, vamos poquito menos de la mitad de las campañas. Hay quejas, maestro Arturo Espinosa, hay quienes dicen incluso que el fraude está en marcha, algunos le llaman fraude de Estado, yo he comentado en ese sentido también. Se han utilizado las vacunas como instrumento pues de voto para conseguir el voto, la promoción del propio presidente todas las mañanas, etcétera. Estos pues personajes siervos de la nación que andan haciendo propaganda abiertamente. ¿Qué significa todo esto? ¿Realmente hay un fraude? ¿Se puede hacer un fraude? A ver, yo un fraude como tal no creo que se pueda hacer. Me parece que la organización de las elecciones es sumamente profesional, hay muchos candados, es una actividad, eh, o sea, las autoridades creo que cada vez perfeccionan más la calidad de las elecciones en México. Lo que sí creo y lo que sí se ve es que como
desde hace mucho pasa en nuestro país, quien gobierna está dispuesto a usar todo el aparato de su administración para influir en los resultados de la elección. Y esto es algo que se veía viendo desde hace mucho. El presidente sabemos que siempre ha sido un convencido de los programas sociales y de la entrega de apoyos y beneficios a la ciudadanía, y me parece que lo está haciendo valer. Incluso, como mencionas, el tema de la vacuna me parece que tiene claros tintes electorales. La vacunación me parece que está siendo muy selectiva en ese sentido, y él lo que está apostando es a esto, a usar el aparato gobierno, y lo usa desde su estrategia de comunicación, que es una estrategia novedosa que no habíamos visto antes, con las mañaneras, con los informes, con él participando muy activamente. Me parece también que ha habido muchos intentos de intervenir en la elección, buscó la consulta popular en la misma fecha, buscó digamos, él se dijo que iba a ser el guardián de las elecciones, también trae esta narrativa de fraude electoral en caso de que no le salga bien, usar su estrategia, todos conocemos, de culpar a la autoridad y decir que hay un complot en su contra y demás. Me parece que él está haciendo uso de todas las herramientas, que también hay que decirlo, Ricardo, no es algo nuevo en él, creo que ya lo conocemos y sabemos que esta es su forma de hacer política, y ahora que es gobierno, pues esta es la forma. Lo que sí me parece que es peculiar, por decirlo menos, realmente es incongruente, que todos estos reclamos que él hizo mientras era oposición, ahora los está llevando a cabo desde el gobierno. Y por ponerte un ejemplo, el tema de las candidaturas de Morón y Félix Salgado Macedonio, estas reglas de fiscalización que ahora a él no le gustan, fue reglas que él exigió después de la elección de 2012, donde reclamó que Enrique Peña Nieto había rebasado el tope de gastos de campaña y no se podía comprobar porque la fiscalización llegaba mucho tiempo después. Estas reglas para impedir que los servidores públicos intervengan activamente y para que la comunicación gubernamental se silencie durante las campañas electorales que tanto le incomodan hoy, él las exigió después de la elección de 2006, en donde reclamó que el presidente Vicente Fox y sus declaraciones y su intervención habían violado la equidad en la contienda. Entonces, lo que él como oposición veía necesario para el sistema electoral, hoy como gobierno le incomoda, le molesta y desde luego no quiere que se aplique estas normas que él en su momento exigió. En un minuto, maestro Arturo Espinosa, ¿qué, ¿en qué quedó la revocación de mandato? Se habló mucho en su momento y pues parece que ya se les olvidó y parece que legalmente no se puede hacer. A ver, me parece que la revocación de mandato es algo que se va a ver si la solicita en octubre, noviembre, que son los plazos. Creo que ahorita está más bien concentrado en la elección. Después, acabando la elección, inmediatamente nos conectaremos al chip de la consulta popular y vendrá hacia finales del año el tema de la revocación de mandato, que hay que ver si se solicita esa revocación o no. Tendrá que haber una solicitud expresa que no puede venir por parte del presidente, aunque él quería hacerlo, pero creo que todavía estamos un poco, o sea, no lo ha manejado como un tema. Yo creo que son las cartas que él quiere manejar en su momento y que va a ir sacando en la medida que la elección se vaya complicando desde sus ojos, o digamos si va teniendo la ventaja que tiene. Para él se está jugando todo en la Cámara y en la apuesta por su proyecto. Digamos, él está planteando la elección como un referéndum en ese sentido. Eh, la última pregunta, maestro Arturo Espinosa, ¿cómo entender, cómo explica usted, cómo le explica a la audiencia esto que vimos en el Senado de la República hace unos días y que, bueno, pues le da al presidente de la Corte la posibilidad de tener otros 2 años más de gestión como presidente? A ver, me parece que es un golpe durísimo en la independencia judicial, es un golpe durísimo al Estado de Derecho y a la democracia mexicana. ¿Por qué? No solo por el contenido del decreto en el que busca ampliar el periodo de la presidencia del actual ministro presidente, en el que busca ampliar el periodo de los actuales consejeros de la Judicatura, algo que además ya vimos, ¿no? Porque con otro matiz, pero es lo que intentó Jaime Bonilla antes de tomar posición como gobernador, y ya sabemos que al parecer en esta 4T es algo recurrente querer ampliar los periodos de los mandatos, y además algo que en su momento
cuando lo hicieron respecto a los magistrados electorales en 2016, él mismo criticó y Morena criticó y se opuso. Y también cómo se hizo, porque en este juego de reformas para hacer viable la reforma judicial, la reforma constitucional judicial en las reformas secundarias, en un dictamen que no traía esta discusión, al momento que se somete a votación, a través de su brazo ejecutor o su brazo armado que se ha convertido el Partido Verde, meten esta modificación, este artículo transitorio y pretenden que la oposición no se dé cuenta y me parece que varios no se dieron cuenta. Y también lo que es gravísimo es que varios senadores y senadoras de la oposición, de quien hoy es el bloque que dice que va en contra del presidente, apoyaron esta reforma, ¿no? Del PRI, del PAN y del PRD, unos votando expresamente a favor de la reforma y otros absteniéndose de votar para que, digamos, manejando un punto neutro. Creo que lo que necesitamos en este tipo de atentados graves contra la democracia es más severidad por parte de la oposición en cuanto, no solo en el discurso, también en los hechos, y te repito, al menos es la segunda vez que pasa en este sexenio que se busca ampliar un mandato que constitucionalmente se marca diferentemente, y eso es un grave atentado en contra de la democracia y el Estado de Derecho, y aquí particularmente la independencia judicial. Que no terminó el tiempo, maestro, le aprecio, le agradezco y en otro momento seguimos platicando. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Un saludo. Un saludo.